la zona del infrarrojo. Entonces, 260 está por debajo de 400, entonces estamos hablando dentro de la zona de ultravioleta. Entonces, los ácidos nucleicos absorben luz ultravioleta a 260 nanómetros. Acuérdense muy bien de ese valor. Ahora, hay un efecto muy interesante en el ácido nucleico, que es el efecto hipercrómico. ¿A qué se refiere? Fíjense aquí, en esta gráfica. Tenemos el ADN doble hebra, representado en esta línea roja, ADN doble hebra, y el ADN simple hebra en esta línea azul. Y fíjense que experimentalmente observamos que el ADN hebra simple absorbe más luz que el ADN doble hebra. La absorbencia de luz es mucho mayor para el ADN simple hebra que para el ADN doble hebra. A eso se le llama efecto hipercrómico. El hecho de que el ADN tenga mayor absorbencia de luz cuando está en hebra simple que cuando está en doble hebra. Y eso es lo que nos muestra esta gráfica. Ahora aquí aprovecho de paso para explicarles que ustedes cuando vean en algún libro, un artículo científico, estas letritas DS antes de la letra ADN o DNA, como está aquí en inglés, este DS simplemente significa double stranded, significa doble hebra en inglés. Entonces, alguna vez ustedes han visto en un libro o en algún artículo científico DS, no sé, ¿por qué ponen DS? Simplemente es para decir ADN doble hebra, double stranded en inglés. Y ADN hebra simple es SS, single stranded en inglés, SS. Entonces, simplemente nomenclatura para que ustedes tengan en cuenta y ya sepan a qué se refiere este DS o este SS antes de las letras ADN. Entonces, cuando está en doble hebra, hablamos también de un ADN nativo, normal, pero cuando lo calentamos, este ADN se va a desnaturalizar. En otras palabras, se va a separar. Las dos hebras que estaban antes juntas se van a separar y van a estar en hebras simples. Y este es un proceso reversible. Si ustedes enfrían el ADN, otra vez va a volver a formar la doble hebra. ¿Está bien? Entonces, cuando ustedes escuchen hablar de ADN desnaturalizado, simplemente se refiere a que la doble cadena se ha deshecho. Ojo, no se ha degradado, no estamos hablando de degradación. Simplemente estamos hablando de que la doble hebra se está separando, nada más. No se está degradando el ADN, simplemente se están separando las dos hebras de ADN. Y eso podemos lograrlo a altas temperaturas. Cuando ustedes calientan la molécula de ADN, van a hacer que estos puentes de hidrógeno se rompan. A altas temperaturas se rompe el puente de hidrógeno y ya tenemos dos hebras separadas que ya no interactúan a altas temperaturas. Entonces ya ustedes tienen que ir empezando a resumir la información que les estoy dando. Ya les estoy explicando dos condiciones en las cuales el ADN se separa. ¿Cuál es la otra? Ahorita les estoy explicando que el ADN a altas temperaturas se separa en dos hebras. ¿Cuál es la otra condición a la cual les he hablado que el ADN se puede separar en dos hebras? El pH, doctor. pH. ¿Qué pH? ¿Ácido o básico? Ambos. No. Ácido. Ácido. Fíjense que a pH ácido, ¿qué pasaba? Depurinación. Pero a pH básico, el ADN se separa en doble hebra. Entonces ya hay dos condiciones en las cuales podemos separar la doble hebra artificialmente en laboratorio. Podemos calentar, como estamos viendo aquí el ejemplo, o podemos ponerlo a un pH básico. Y el ADN se separa. No se degrada, de nuevo repito, no estamos destruyendo el ADN, no lo estamos degradando. Simplemente estamos separando la doble hebra. Entonces, cuando el ADN que estaba a doble hebra se calienta, se separa, y ahí vemos el efecto hipercrómico. El ADN a temperatura ambiente, podemos llamar, tenía esta absorbencia a 260 nanómetros y vamos calentando poco a poco y llegamos a un punto en el cual tenemos otra absorbencia, porque ya el ADN está separado en dos hebras simples y tiene mayor absorbencia. ¿A qué creen que se debe este fenómeno? ¿Por qué será que el ADN simple hebra absorbe más luz que el ADN doble hebra?
Porque quedan más expuestos los nucleótidos. ¿Perdón? Porque quedan más expuestos los nucleótidos, tal vez. Sí, está por ahí la respuesta, solo que hay que precisar un poco más. Químicamente hay una interacción. Está aquí escrito en inglés. Está aquí, si entienden inglés lo van a entender. Aquí está escrito. Por la radiación electromagnética. No. El ADN, como les he dicho, el ADN absorbe luz debido a sus anillos aromáticos. Esos anillos aromáticos que estaban aquí, donde está aquí. Estos anillos aromáticos absorben la luz. Y debido a esto tenemos ese fenómeno de absorción de luz del ADN. Sin embargo, cuando el ADN está aquí en esta estructura de doble hélice, esos anillos aromáticos están apilados unos con otros. Están apilados como formar un montón, como si ustedes pusieran una hoja sobre la otra. Son estructuras planas, fíjense, estos anillos aromáticos, son moléculas planas. Entonces imagínense que es como una hoja de papel y ustedes apilan una hoja sobre la otra. En una estructura de ADN doble hélice, esos anillos aromáticos están apilados unos sobre otros. Entonces están menos expuestos, es como si estuvieran más ocultos a la luz. Entonces, cuando ustedes calientan el ADN y separan esa doble hebra, entonces estos anillos aromáticos ya no van a estar apilados unos sobre otros, van a estar más expuestos. Entonces, al estar más expuestos, pueden absorber más luz. Y es eso lo que dice aquí en inglés, en otras palabras. Esta palabra base stacking hace referencia a que las bases están apiladas una al lado de otras. Entonces, cuando el ADN es denaturado, cuando se separa la doble hebra, las interacciones ya no existen entre anillos aromáticos. Esos anillos están más libres, más expuestos y pueden absorber más luz. Entonces, esa es la explicación del efecto hipercrómico en el ADN. ¿Está bien? ¿Quedó claro? Doctor, dijimos que a pH básico también disminuían sus fuentes de hidrógeno que se volvían menos estables. Solo se vuelven menos estables, entonces no hay esa separación. Depende del pH, ¿no? Un pH ligeramente básico, simplemente vas a desestabilizar un poco la molécula. Si tú le pones un pH 10, pH 11, 12, así bastante básico, ahí sí vas a degradar por completo, vas a desnaturalizar el ADN, perdón, no degradar, desnaturalizar. Entonces depende la cantidad de base que tú tengas, ¿no? La cantidad de hidróxido de sodio, por ejemplo, para generar un pH básico. Entonces va a depender de ese valor de pH para ver si tú ya has separado por completo la molécula de ADN o no. Entonces, básicamente podemos desnaturalizar a pH ácido extremo y básico extremo, a ambos, no solo ácido. A pH básico tú vas a desnaturalizar, a pH ácido no. ¿Qué pasa a pH ácido? Fíjense, es cierto, como les mostré aquí, ahí se van perdiendo los puentes de hidrógeno, se va desestabilizando la molécula. Pero si ustedes van bajando más el pH, al final, ¿qué va a pasar? Una depurinación, vas a comenzar a destruir la molécula de ADN. Entonces, más que degradarla, lo que vas a comenzar aquí es a una degradación del ADN. Entonces, en laboratorio no queremos esto. Por eso que para desnaturalizar el ADN utilizamos un pH básico y no un pH ácido. Porque a pH ácido vas a tener este problema, vas a tener un problema de depurinación. Vas a comenzar ya a degradar, esto ya es degradación del ADN. Y en el laboratorio nosotros no queremos destruir nuestro ADN. A veces queremos desnaturalizarlo, ponerlo en hebras simples. Y para aquello vamos a utilizar un pH básico, pH 12, por ejemplo. ¿Está bien? Hablemos. Listo, doctor, gracias. Ahora, otro aspecto importante es el contenido de bases G y C. Ustedes ya saben que estas bases G y C interactúan mucho más fuerte que A y T, porque G y C tienen 3 puentes de hidrógeno y A y T solamente tienen 2 puentes de hidrógeno. Entonces, una molécula de ADN que contenga mayor cantidad, mayor porcentaje de G y C, va a ser una molécula más resistente y más difícil de separar debido a los puentes de hidrógeno. De nuevo repito, G y C forman 3 puentes de hidrógeno.
A y T forman solamente 2. Entonces, una molécula de ADN que tenga mayor contenido en G y C va a ser mucho más difícil de separar que una molécula de ADN que tenga más cantidad de A y T. ¿Está bien? Entonces, eso se refleja en esta gráfica. Fíjense, aquí tenemos 3 moléculas de ADN. Una que tiene 66% de G y C, otra que tiene 50% y otra que tiene 35% en G y C. En otras palabras, en esta molécula de aquí hay mayor cantidad de A y T, en esta otra molécula hay mayor cantidad de G y C. Y aquí están 50-50. Hay la misma cantidad de bases G y C y A y T. Entonces aquí tenemos mayor cantidad de G y C y aquí tenemos mayor cantidad de A y T. Entonces esta molécula es mucho más resistente que esta molécula de aquí, porque esta tiene mayor contenido de G y C. Y por eso es mucho más difícil separarla. Fíjense, la temperatura para separar esta molécula es mucho más alta. ¿Y cómo sabemos que la estamos separando? A través del efecto hipercrómico. A bajas temperaturas hay una cierta absorbencia de luz y cuando el ADN ya está separado hay una mayor absorbencia de luz. Entonces, este punto de aquí es cuando la molécula ya está separada en 2 hebras simples. Y aquí es cuando tenemos la molécula en doble cadena. Están aquí interactuando. Aquí hay doble hélice y aquí hay hebras simples. ¿Está bien? Entonces, tomemos esta molécula de aquí. La vamos calentando poco a poco. Como ustedes han visto en este efecto hipercrómico, a medida que vamos calentando, vamos incrementando poco a poco más la absorbencia de luz. Hasta que llega un momento en el cual la molécula está completamente desnaturalizada, completamente separada en 2 hebras simples, y tenemos un máximo de absorbencia de luz. Entonces, para esta molécula que tiene 35% de G y C, la curva es de esta forma. Sin embargo, para esta otra molécula que ya tiene mayor contenido en G y C, hace falta mayor temperatura para lograr ese mismo efecto. Fíjense que la curva está desplazada hacia la derecha. Mientras el contenido de G y C va aumentando cada vez más, más se va desplazando hacia la derecha, a mayor temperatura. Entonces yo tengo que calentar mucho más la molécula para observar ese efecto hipercrómico, debido al contenido en G y C. ¿Está claro? Sí, doctor. Esto refleja, en resumen, la importancia de los puentes de hidrógeno en las bases G y C. Aquí hay mayor cantidad de puentes de hidrógeno, por lo tanto es más fuerte la molécula, en este caso, y por lo tanto cuesta mucho más separarla. Hay que calentar mucho más esa molécula para separarla. Bien, ese es el efecto hipercrómico del ADN. Ahora, hay otro concepto muy importante que tenemos que hablar a la hora de tratar el tema del ADN, y es la temperatura de fusión, o el TM, que ustedes lo van a ver mucho en el ADN. El TM significa temperatura melting en inglés. Melting es como decir derretimiento, pero en español no hablamos de derretimiento, hablamos de fusión. Es la temperatura de fusión, el TM, o T-melting en inglés. Es la temperatura a la cual el 50% de la molécula de ADN, la mitad en otras palabras, está desnaturalizado. Es decir, que la mitad de la molécula está en doble hebra separada y la otra mitad está en doble hebra interactuando. Es la temperatura a la cual la mitad de la molécula se ha separado y la otra mitad de la molécula sigue unida. Esa es la temperatura de TM. Y es un valor característico de la molécula de ADN. Mientras mayor es el contenido en G y C, mayor va a ser el TM de una molécula de ADN. Mientras menor es el contenido en G y C, menor es el valor de TM. Porque ustedes ya saben que G y C hacen que la molécula sea más resistente y más difícil de separar. Y eso es lo que se ve en esta gráfica. Esto es similar a lo que hemos visto aquí, ¿no? Como la absorbencia de luz va incrementando a medida que vamos calentando y aumentando la temperatura. Aquí tenemos lo mismo. A temperatura baja, el ADN tiene una cierta absorbencia de luz y a medida que vamos calentando, la absorbencia de luz va aumentando. Y esta absorbencia de luz la estamos midiendo aquí a 260 nanómetros.
Esta molécula de aquí en negro está formada solamente por A y T y tiene este comportamiento. Esta otra molécula en rojo tiene una mezcla de bases A, T y C y G. Y como tiene bases G y C, hace que sea mucho más difícil separarla y vemos que se desplaza hacia la derecha. Y el TM, aquí lo vamos a ver, es el 50%, en el cual la molécula está desnaturalizada y la otra mitad está unida. Para esta molécula ADN que está en negro, tenemos un TM de aproximadamente 70 grados. Entonces, una molécula de ADN formada solamente con A y T tiene un T-melting, un TM de 70 grados aproximadamente. Una molécula de ADN normalmente, como ocurre en las células que tienen mezcla de A, T, C y G, tiene un TM aproximado de 87, cerca de 90 grados, como ven aquí. Y una molécula que solamente está formada por G y C, que es este caso de esta molécula, de esta línea celeste, vemos que el T-melting está alrededor de los 110 grados. Es mucho más alto, porque es mucho más difícil separar una molécula formada solamente por bases G y C. Entonces aquí es el dato interesante. El genoma humano obviamente no está formado solo por G y C o solamente por A y T. El genoma humano es una mezcla de las 4 bases, ¿no? Entonces el T-melting del genoma humano está por estos valores aproximadamente, ¿no? Entre 85 y 95 grados. Depende del contenido de G y C. Hay organismos que tienen otros contenidos, no es el mismo porcentaje en todos los organismos vivos. Cada uno va a tener un contenido de G y C diferente. Pero tenemos este rango, ¿no? Naturalmente, entre 85 y 95 grados como T-melting. ¿Está claro esto? Sí, está claro. Sí, doctor. Muy bien. Acuérdense, esto lo vamos a volver a ver, este valor de T-melting, cuando hablemos de PCR. Bien. Nos quedan unos cuantos minutos más, vamos a aprovechar. Lamentablemente hemos comenzado un poquito tarde, pero voy a tratar de no excederme mucho más de las 9, porque esa es nuestra hora límite. Otra característica interesante del ADN es que puede empaquetarse. El ADN es una molécula extremadamente larga, muy, muy larga. Y si no se empaquetara, como se ve aquí, realmente no entraría dentro de la célula. Es tan larga la molécula de ADN, si no me equivoco, alguna vez hicimos el cálculo con otro grupo de estudiantes, dentro de una sola célula, el ADN de una sola célula tendría 1 metro de longitud. Es muy largo y eso obviamente no entraría en una célula. Para lograr que el ADN pueda entrar en una estructura tan pequeña como es el núcleo, tiene que empaquetarse y lo hace de esta forma. Ese ADN interactúa con proteínas llamadas histonas y forman una estructura llamada nucleosoma. Entonces el ADN se enreda alrededor de esas proteínas, de esas histonas, y forman estas estructuras de nucleosomas, que a su vez también van interactuando entre sí mismas y van formando estructuras de tipo solenoide y van formando estructuras cada vez más compactas. Entonces, de esta forma es que el ADN, que es tan largo, puede empaquetarse en estructuras tan compactas. Y es como hacer semejanza a un hilo, ¿no? A un ovillo de lana, por ejemplo. Si ustedes desenredan esto, es extremadamente largo, pero lo pueden compactar en algo muy pequeño, como es un ovillo. Entonces, esa estructura de ADN puede verse de esa forma, ¿no? Y sobre todo lo vemos en esta estructura, formando cromosomas compactados, cuando el ADN ya está listo, la célula, perdón, ya está lista para separarse, para hacer mitosis y formar 2 células hijas. Entonces el ADN tiene que compactarse lo máximo posible para poder separarse e irse en cantidades iguales para las 2 células hijas. Entonces en la metafase observamos al ADN lo más compactado posible. Ahí es cuando vemos a los cromosomas en esa estructura clásica que se lo suele dibujar. Aquí tenemos al ADN extremadamente compactado. Cuando el ADN está compactado de esta forma, evidentemente no puede ser leído, no puede ser expresado.
para tener este flujo de la información genética, este dogma de la biología molecular, para que el ADN pueda ser transcrito en ARN, el ADN tiene que estar libre, no puede estar compactado. Cuando está en este tipo de estructuras, aquí no hay expresión genética, aquí no hay expresión de genes, no hay síntesis de proteínas, porque el ADN no puede ser leído cuando está envuelto en esta forma, de este modo. Entonces, solamente esto se da en una situación especial, ya cuando la célula se va a dividir y el ADN tiene que ser separado para las 2 células hijas. ¿Está bien? Entonces, aquí estamos hablando del momento de la replicación del ADN. Aquí tienen ustedes el ciclo celular, y hay un momento del ciclo celular en el cual el ADN se replica, es decir, que se va a copiar a sí mismo. Ustedes saben que nosotros, los seres humanos, tenemos 2 copias de cada gen, por eso aquí hablamos de 2N, tenemos 2 copias de cada gen, y durante la replicación vamos a llegar a tener 4 copias de cada gen, 4N, porque el ADN se está duplicando. Y es un proceso que toma entre 6 y 8 horas, como está aquí descrito. Una vez que el ADN se replica, se duplica, va a ocurrir ya la división celular. Y después hay la mitosis, ya donde se forman 2 células hijas, y ese ADN se ha separado, y volvemos a tener 2N, 2 copias. Entonces, este es el proceso de replicación del ADN. Y esta replicación ocurre en un punto bien preciso en la secuencia de ADN, un origen de replicación. Es una región del ADN que es reconocida por las enzimas que son encargadas de hacer este proceso, y es en ese lugar donde se va a separar el ADN doble hebra, se va a formar una horquilla, y ahí va a comenzar la replicación, como vemos aquí. Y se va a formar nuevas cadenas de ADN. Entonces aquí no vamos a entrar en detalle de la replicación porque no es el objetivo de este curso, pero sí yo les menciono esto porque la PCR, que vamos a ver pasado mañana, es una forma de replicar este proceso de copia de ADN, solo que lo hacemos in vitro, lo hacemos en laboratorio, en un tubo. En cambio, esto ocurre de forma espontánea en la célula. Pero al final lo que estamos haciendo es básicamente lo mismo, estamos replicando, estamos duplicando el ADN, estamos multiplicando, es como que estuviéramos fotocopiando la información del ADN. Simplemente mencionar esa forma de recuerdo, que la replicación del ADN es un proceso llamado semiconservativo, porque de la doble cadena original, una cadena de molde sirve para la síntesis de una nueva cadena, y cada célula hija que va a producirse después de la mitosis va a recibir una cadena original de la célula madre, de ADN, una célula original del ADN de la célula madre, y la otra cadena es una nueva que ha sido sintetizada durante la replicación. Entonces, es semiconservativa porque cada célula hija va a conservar una de las 2 hebras de ADN de la célula madre. Como ya les decía anteriormente, la replicación, la síntesis del ADN tiene una dirección, y es de 5' hacia 3'. En ese sentido, la enzima ADN polimerasa va a sintetizar el ADN. Entonces aquí hay una representación gráfica de cómo se realiza ese proceso, ¿no? Se va separando la ADN doble hebra y la enzima va a ir sintetizando los nuevos fragmentos de ADN. Nuevamente no entramos en el detalle porque no es el objetivo del curso, ver la replicación en detalle, pero es eso lo que ocurre. Ahora, un detalle interesante que me parece que vale la pena recordar es que la ADN polimerasa tiene una capacidad de control de lectura o control de calidad. Es decir, que puede corregir errores que haya cometido al copiar el ADN a través de esta actividad exonucleasa. Es decir, que se ha introducido una base incorrecta, es capaz de quitar a esa base incorrecta y poner la que corresponde. Entonces, esa capacidad de corregir, de quitar la base incorrecta, es una actividad enzimática llamada exonucleasa, que sí que puede quitar aquella base que incorporó de forma incorrecta. Y esto es muy importante. Ya ustedes se deben imaginar por qué. Para evitar mutaciones en el ADN. Porque si ustedes no tuvieran este proceso, si nosotros no tuviéramos este proceso en nuestras células, en cada proceso de replicación,
podríamos tener cambios en nuestro ADN y algunos de esos cambios podrían ser letales, podrían ser mortales para nosotros. Entonces tiene que ocurrir lo mínimo posible estos errores en la copia del ADN. A pesar de tener esta capacidad de exonucleasa y de control de calidad, la ADN polimerasa sí comete errores, solo que son muy raros, pero pueden ocurrir y van a ocurrir. Y eso también tiene una función biológica. ¿A qué función creen que esté relacionada este error en la copia del ADN polimerasa? ¿Por qué será que a pesar de todo es importante tener esta tasa de error? Que el ADN polimerasa incorpore nucleótidos diferentes. ¿Alguna idea? Está relacionado con la evolución de las especies. Ustedes saben que las mutaciones ocurren espontáneamente en los organismos. ¿Y cómo ocurren espontáneamente? Debido justamente a este tipo de error que comete el ADN polimerasa al copiar el ADN. Introduce mutaciones. Y aquellas mutaciones que sean favorables, porque ojo, no todas las mutaciones son negativas, son malas. A veces cuando hablamos de mutaciones tendemos a asociar a un sentido negativo, a decir es malo, es perjudicial. Pero hay mutaciones que pueden otorgar funciones nuevas a los organismos. Resistencia a ciertas condiciones, sobrevivencia. Entonces estas mutaciones ocurren espontáneamente debido a este error en el ADN, en la copia. Entonces pueden haber mutaciones que sean favorables. Y ciertos organismos que tengan esas mutaciones van a sobrevivir a ciertas situaciones y van a reproducirse y van a transmitir a sus descendencia esa mutación. Es por eso que esta ADN polimerasa, es como decir, a propósito, comete errores cada cierto tiempo, generando naturalmente y espontáneamente estas mutaciones que pueden dar lugar a que la especie evolucione y sobreviva a ciertas condiciones. ¿Está bien? Entonces aquí tenemos simplemente un esquema de la replicación del ADN, simplemente para ilustrarla, no vamos a entrar en detalles de esto. Aquí está el proceso cómo se sintetiza el ADN, que yo ya les expliqué. El sentido es de 5' a 3', y siempre el nuevo nucleótido que se incorpora a la cadena de ADN lo hace sobre el grupo hidroxilo del extremo 3'. Siempre se incorpora de esta forma los nuevos nucleótidos. Entonces, lo que hace el ADN polimerasa es catalizar la formación de este enlace fosfodiéster entre el nuevo nucleótido que se está incorporando a la cadena ya existente. Entonces, la formación de este enlace es lo que cataliza la enzima ADN polimerasa. ¿Está bien? Y el último proceso que vamos a mencionarlo, simplemente no vamos a verlo en detalle, pero mencionarlo, es la transcripción. Es como la molécula de ARN sintetizada a partir del ADN en un proceso llevado a cabo por la enzima ARN polimerasa. Igual aquí el ADN es separada y aquí se ubica la enzima ARN polimerasa, que es como este óvalo que está dibujado aquí, y va a catalizar la formación de una molécula de ARN a partir de la información de una hebra molde, que va a servir de molde para la información de esta molécula de ARN que va siendo sintetizada. Este se llama ARN mensajero. Mensajero porque lleva la información del ADN fuera del núcleo hacia el citoplasma para sintetizar las proteínas. Todo este proceso ocurre dentro del núcleo de las células y el ARN sale del núcleo para luego ser traducido y formar las proteínas. Este es el proceso de traducción que se lleva a cabo en los ribosomas, en el retículo endoplasmático rugoso, que se llama rugoso justamente porque en su superficie están los ribosomas. Por eso es que se le dio ese nombre de rugoso, porque cuando lo vieron al microscopio, veían como granitos, como gránulos, que parecía una estructura rugosa, y esos gránulos son los ribosomas que están sintetizando las proteínas a partir de la información que está codificada en el ARN. Bien, con esto vamos a terminar la clase de hoy día. No vamos a entrar en los detalles de la
transcripción y la traducción, porque ni de la replicación en sí, porque no es el objetivo de este curso, pero sí lo mencionamos porque es parte del flujo de la información genética y porque también hace referencia a características de los ácidos nucleicos que nos interesan para el trabajo en laboratorio. Bien, no sé si hay alguna consulta, alguna duda de este primer capítulo, que lo estamos acabando hoy día. Mañana ya vamos a hablar sobre la extracción de ADN. Extracción de ADN y ARN, una técnica fundamental en laboratorio para hacer biología molecular. No sé si tenemos algunas dudas hasta aquí, antes de terminar la clase de hoy día.